Yo soy Adalberto Agudelo Cardona y te doy la bienvenida a Horror Ipsum, historias que abren las puertas a la oscuridad. Melissa es una chica sumamente inteligente, muy atractiva, muy independiente, que proviene de una familia con cierto poder adquisitivo, con muchas tierras en un sitio muy campestre, más bien boscoso, en alguna parte de Estados Unidos. Ella vivía su vida aparte, estaba estudiando en alguna universidad y cuando salía a vacaciones, tenía fines de semana largos, se iba hasta la granja de su familia donde su padre y su madre continuaban viviendo y donde los otros hermanos también se reunían a veces. Ella iba para allá a pasar los fines de semana, las vacaciones. A Melissa le gustaba el ambiente del campo, le gustaba estar en el bosque y dentro de la propiedad que era bastante extensa había un punto especial, un lago. Era un lago artificial y a la orilla de ese lago ella tenía muy buenos recuerdos con su padre caminando durante la infancia y caminar hasta allá era una de las mejores terapias que se podía hacer. En una ocasión, en pleno verano, se fue hasta la casa de sus padres, tenía problemas en la universidad, había terminado con su pareja, tenía mucho que pensar y tenía mucho de lo cual exorcizarse a sí misma. Así que decidió que pasar una temporada aislada, tal vez con el cuidado y el cariño de sus padres, era una buena terapia. Así que se fue para allá. Y un sábado en la mañana, muy temprano en la mañana, decidió que quería darse una vuelta por su sitio favorito, por el lago. Para eso tenía que conducir más o menos una hora hasta un punto específico de la carretera, una carretera descubierta, una carretera para camperos. Eh, Ella sabía dónde tenía que dejar el automóvil, había hecho esa ruta cientos de veces en su vida, sola y acompañada. En esta ocasión quería ir sola. Y sabía que tenía que caminar prácticamente todo el día, pero si llevaba un buen paso, si llevaba un buen ritmo y no se perdía, y estaba segura de no perderse, podría llegar a la orilla del lago justo para el anochecer y para ver salir la luna llena, que ese día prometía ser particularmente grande y hermosa. Así pues, ella tomó el automóvil, llevó unas pocas provisiones porque pensaba volver esa misma noche, bajó del automóvil y empezó a caminar por el bosque. El sendero era muy trillado, aunque no había nadie más que lo caminara porque era propiedad privada, era el terreno de sus padres, era la hacienda de sus padres y ella sabía pues que nadie más tenía por qué estar por allí. Echó a caminar por el sendero. Después de un par de horas de caminar, el sendero interceptaba un riachuelo. Ese riachuelo ella sabía que la iba a llevar directamente hacia el lago y entonces había un camino que iba por el lado del riachuelo. Ella iba caminando por el sendero junto al riachuelo y de pronto se encontró con algo muy poco usual y vio un bulto, así como entre las hierbas al lado del camino. Y de pronto se acerca y se da cuenta de que es un animal, un mapache, para más señas. Mapache está muerto. Y hay otra cosa que le llama mucho la atención. No tiene la cabeza. Y es... El corte en el cuello es completamente regular. Es decir, esa cabeza la cortaron con una hoja muy afilada. A ella le llamó mucho la atención. Pensó que podría ser una broma, pero ¿quién le podría gastar una broma? Sin embargo, bueno, dijo, puede ser alguna coincidencia, simplemente algún animal salvaje, porque lo sabía, había lobos, había osos. Lo que pasa es que ella sabía manejar la situación y sabía cómo enfrentar el hecho de un encuentro posible con alguno de estos animales, entonces no se preocupaba mucho. Eh, Pensó que de pronto algún animal había matado al mapache y por pura casualidad la cabeza había quedado cortada así. Bueno, no le prestó más atención al asunto y tratando precisamente de sacarse esa imagen tan desagradable de la cabeza, continuó con sus pensamientos y continuó caminando por ese sendero junto al riachuelo. Como tenía programado, llegó a la orilla del lago justo cuando estaba empezando a caer el sol
Pero empezó a suceder algo que ella no había tenido en cuenta, y es que del otro lado del lago se veían venir unas nubes sumamente oscuras. Entonces, en lugar de sentarse a esperar la luna llena, decidió más bien dar la media vuelta y regresar. Había caminado bastantes horas. Recordemos que había llegado en automóvil en la mañana, más o menos temprano, y que había caminado todo el día para llegar allí. Estaba muy cansada, pero pues ella estaba acostumbrada a ese tipo de excursiones. Así que se dijo, bueno, si empiezo a caminar a buen paso, puedo llegar hasta el automóvil antes de que esa tormenta me atrape. Sin embargo, la tormenta estaba avanzando rápidamente. Entonces fue mucho más rápido, ganó terreno mucho más rápido y de pronto llegó hasta un sitio que se le hizo conocido curiosamente. Claro, era el sitio donde había estado el mapache muerto. Ella miró alrededor y le extrañó mucho que a la luz menguante no alcanzaba a ver el bulto del cuerpo del mapache. Dejó de mirar para el suelo como estaba mirando, y en el momento en que levantó la mirada y miró hacia el frente, algo le golpeó la cara. Ella retrocedió dando un grito de espanto, y luego hizo un gesto de asco porque lo que la había golpeado era precisamente el cuerpo del mapache. En el transcurso de tal vez 1 hora y media, 2 horas, entre la primera vez que había pasado por allí y el momento en que regresaba, alguien se había tomado el trabajo de colgar el cuerpo del mapache de tal manera que quedara justo a la altura de su rostro. Eso ya le pareció perverso, y de pronto empezó a escuchar algo. Una campana en medio del bosque. Una campana, no una campana como de iglesia, no una campana como la de llamar a todos a la mesa, no, una campana más bien un cencerro. Una campana como la que se le cuelga en el cuello al ganado para uno saber dónde están, un cencerro. Eso sonaba en medio del bosque, no se sabía en qué dirección, no era posible ubicarlo, no, ella no tenía ese sentido de orientación, sin embargo lo escuchaba más o menos lejano, pero acercándose, no muy rápido, pero ella sintió que se acercaba, y de pronto relacionó la muerte del mapache cortándole la cabeza, la horrible broma que le acaban de gastar y ese sonido. Pensó que tal vez ese sonido proviniera de quien había matado al mapache. Eso no era precisamente una carta de recomendación, así que ella, ya muy asustada, decidió acelerar. Y mientras aceleraba, decidió que tal vez necesitara ayuda. Estaba en el bosque, en medio de una propiedad gigantesca, completamente sola, a merced de alguien que llevaba una campana, que tocaba una campana, y que había matado a un mapache cortándole la cabeza con una hoja muy afilada. Entonces buscó su celular y empezó a llamar a sus padres. Sus padres estaban en casa, respondieron, y sin colgar la llamada nunca, su padre le dijo: ya voy por ti. Nos encontramos a la mitad del camino. Eso la alivió porque la presencia de su padre pues podría por lo menos reconfortarla si no era necesario más, o podría ayudarla a enfrentar a un posible atacante si era el caso. Ella continuó caminando, empezó a llover, la tormenta la había alcanzado mucho antes de lo que ella había pensado. Y a medida que caminaba escuchaba la campana, clank, clank, clank. Ya la escuchaba sumamente cerca, demasiado cerca para su gusto. Miró hacia atrás pero no alcanzó a ver nada, pero siguió caminando y caminaba y caminaba. En algún momento empezó como a entrar en pánico y empezó a correr, pero decidió respirar, calmarse y mantener un buen paso para no fatigarse, porque si se fatigaba pues entonces iba a quedar sin aliento y no iba a poder terminar el recorrido y encontrarse con su padre. Todo el tiempo ella estaba hablando con él y él le decía: estamos en tal parte, vamos en la carretera, estamos llegando a tal parte, acabamos de encontrar tu automóvil, tu madre se va a quedar acá y está llamando a la policía, tú estás bien, no, me está siguiendo, esa campana suena cada vez más cerca, cada vez más cerca, y ella estaba ya prácticamente en estado de pánico. Y de pronto sonó la campana sumamente cerca, en medio de los truenos y los relámpagos y el sonido de la lluvia, y en ese momento ella empezó a atravesar
Ella había dejado ya el sendero junto al riachuelo y tomó el sendero que atravesaba el bosque. Y en ese momento estaba atravesando un claro, donde los árboles estaban mucho más espaciados, y ella aprovechó ese momento para mirar hacia atrás y vio que entraba en el claro una figura muy alta. Ella después dijo en su declaración a la policía que era un hombre de unos 2 metros de altura fácilmente y enorme, sumamente corpulento. Y lo único que vio fue que llevaba como un mandil de carnicero, pero como de cuero, pero por las sombras y por la luz no vio absolutamente ningún otro detalle. Por supuesto no le vio el rostro, pero a la luz de un relámpago lo que sí vio era que de su cinturón colgaba una campana. Y esa era la campana que sonaba. Cada vez que él daba un paso, empujaba la campana con la pierna y la campana sonaba. Por supuesto, él siguió caminando, no corría, no trotaba. La perseguía caminando a grandes zancadas. Ella emitió un grito, dio media vuelta y empezó a correr a lo que daba. En algún momento se tropezó con una raíz, tratando de no soltar el celular con el que estaba comunicándose con su padre. Se le cayó, fue el morral. No se dio media vuelta, no se puso a buscarlo, sino que siguió corriendo, corriendo. Su padre la escuchó gritar y ella le decía, ya viene, la campana, y él escuchaba a través del celular, a pesar del ruido de la lluvia, de los truenos, él escuchaba esa campana que sonaba cada vez más fuerte, a través del celular de su hija. Entonces él aceleró el paso también, empezó a correr, y ella seguía corriendo también y estaba empapada, estaba embarrada por la caída, estaba golpeada, pero finalmente se encontró de bruces con su padre. Ellos dos miraron hacia atrás, no vieron a quien la estaba persiguiendo en medio del bosque, pero definitivamente escucharon la campana que estaba muy cerca. Así que los dos echaron a correr y después de un rato llegaron al automóvil, se subieron al automóvil, se fueron a casa y ya desde su granja llamaron a la policía. La policía del pueblo cercano fue, hizo una barrida de todo el bosque, de toda la zona cercana. No encontraron mapache, no encontraron la cuerda que se había utilizado para colgarla del árbol. Lo que encontraron fue el morral de ella, pero lo encontraron vacío, puesto junto a un tronco caído, y encima del tronco la ropa y las provisiones que ella llevaba en el morral, pulcramente organizadas, perfectamente dobladas, la ropa doblada, la botella de agua colocada de tal manera que no se cayera, los sándwiches que llevaba puestos encima de la ropa, todo pulcro, y no podía llevar ahí mucho rato. Pero nunca lograron encontrar al hombre de la campana, y Melissa y su familia decidieron que ir a caminar al bosque era un plan que ya no les atraía. Antes de despedirnos, recuerda que en la descripción del video, aquí abajito, vas a encontrar un vínculo a la página oficial de la editorial Alas de Cuervo, que en el pasado mes de agosto publicó mi novela Horror Ipsum. Sé que te va a gustar. Felices sueños.